han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Por eso nosotros debemos batallar por esta fe, amén, que nosotros profesamos, que nosotros confesamos, a la cual por lo demás pertenecemos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque hay individuos que se deslizan de pronto en las iglesias y representan mal la gracia del Señor y la usan como una coartada, ¿verdad? O una licencia para hacer conforme a lo que ellos quieren o conforme a lo que ellos desean. Estas coartadas o estas licencias lo que hacen es crear un ambiente, una circunstancia o un escenario donde ellos se sienten cómodos, donde la excusa para hacer lo malo es que finalmente Dios todo lo perdona. Amén. Por eso, el cuidado de Judas con respecto, lo que dice esta carta, con respecto a la iglesia, de cómo hay una batalla y sugiere claramente que existen estos hombres que han entrado encubiertamente en medio de nuestros cultos, en medio de nuestras iglesias, con doctrinas, con formas de vida, donde el libertinaje, ¿verdad?, lo utilizan con toda fuerza porque la gracia, amén, les ha alcanzado y pueden hacer todo tipo de cosas. Por eso debemos batallar por esta fe, por esta confesión, porque estos se deslizan y representan mal lo que Dios ha dicho. La palabra griega, escuche bien, para libertinaje es la palabra aselgia. Y el diccionario de Strong, amén, esta palabra en el Nuevo Testamento la define como lujuria o exceso lascivo desenfrenado. Bueno, estos hombres, dice la Escritura, estos individuos, pervierten la gracia del Señor, viviendo estilos de vida carnales, desenfrenados, mientras proclaman su salvación por gracia. Es decir, yo hago lo que a mí bien me parezca, total, la Biblia enseña que Él perdona. Porque no es que nieguen, amén, la Escritura, sino que niegan parte de ella. Y con la parte que ellos no niegan, con eso es suficiente para avalar el tipo de vida que ellos deciden vivir. Amén. Hace un par de sermones hablábamos sobre la gracia y la verdad. De cómo la verdad, cierto, es inalterable. La Escritura, la palabra es inalterable, es inerrante, no tiene errores. Ella a lo malo llama malo y a lo bueno llama bueno. Si alguien está en alcoholismo y sigue esa vida, la verdad, la Escritura le dice que se va a ir al infierno. Amén. Así dice la Escritura. Pero la gracia alcanza al hombre y puede sacarlo de ese estado. Porque la gracia y la verdad caminan, ¿cierto? Y se conjugan juntas porque te muestra la verdad de tu condición, pero te da la fuerza y la posibilidad de sacarte de esa condición. Amén. Estos hombres que se han infiltrado en las iglesias y que promueven un estilo de vida de que no importa lo que tú puedas hacer, finalmente Dios te ha perdonado porque Él pagó por ti, lo único que hacen es pervertir el mensaje. Porque el mensaje es claro y es uno. El camino de Jehová es camino de santidad. Amén. Por eso nosotros debemos volvernos al Señor constantemente y darnos cuenta que está la posibilidad que de pronto nosotros nos deslicemos en algunas áreas de nuestra vida viviendo de esta manera. La Biblia, Dios habla hoy, amén, arroja luz sobre esto. El verso 4 lo dice así: toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para vivir vidas desenfrenadas. Amén. Judas dijo que estos hombres, viviendo así, dice el verso 4 también, están negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es solamente que ellos tienen vidas en libertinaje, mal utilizando la gracia del Señor, sino que además niegan a Cristo
y niegan el señorío de Cristo sobre sus vidas. Por eso quizás hoy día alguno de ustedes cuando escucha esto puede estar pensando que nadie podría entonces entrar en nuestras iglesias hoy día y hablar claramente de una negación de Dios y de una negación de Cristo. Claro, nadie va a entrar y va a decir, siendo parte de la congregación, decir, no, Dios no existe, Cristo no existe, Él no es el Señor. Nadie va a decir eso, sería absurdo. Y de verdad, si nosotros pensamos así, tenemos toda la razón porque nadie va a hacer eso. El que haga eso claramente se declara fuera de todo el señorío de Cristo. Por lo tanto, no es una negación abierta con palabras. Amén. Pero Judas señala que estas personas se deslizan lentamente de forma inadvertida o se infiltran, amén, sin anunciar su intromisión. Por lo tanto, nadie que niegue abiertamente a Cristo, como lo que Él es el señorío de Cristo, podría infiltrarse. No, no es así. Ellos vienen sutilmente. Y el verso que sigue, por favor, estoy en los versos que les voy a leer ahora, en el libro de Tito, capítulo 1, versos 15 y 16, nos da luces de cómo ellos se deslizan. Porque vuelvo a insistir en esto. No es que como dice la Escritura, el libro de Judas, verso 4, niegan al Señor Jesucristo y niegan a nuestro Señor como Dios. No es que ellos se paren en medio de la congregación y digan, soy cristiano, pero no creo en Jesús y no creo en Dios. Sería absurdo. Entonces es tan sutil lo que hacen, y Tito, capítulo 1, verso 15, verso 16, lo dice, se lo leo, dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, dice, no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Luego dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. ¿Con qué lo niegan? Dice la Escritura, con sus acciones. Así dice la palabra. Esto es sumamente fuerte, muy fuerte, porque nuestras acciones hablan más fuerte que nuestra confesión. Nuestra confesión, lo que creemos, lo que decimos, en donde hemos depositado nuestra fe, es una cosa, y la acción, el fruto, la evidencia, lo externo, es otra cosa. Entonces uno cuando lee el libro de Tito, uno se da cuenta que ellos no niegan al Señor con lo que dicen, sino que lo hacen con estilos de vida o acciones. Por lo tanto, no necesitamos que alguien se pare y diga, no, Dios no existe, no, Cristo no es mi Señor. No necesitamos eso para decir, esta persona no es del Señor. No, Tito no dice eso. Son las acciones, vuelvo a leer, las que niegan. Dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Y luego dice, estos son abominables, son desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces uno lee y no hay quien diga, Señor, ayúdanos. Amén. Estos son los que al mismo tiempo creen conocer al Señor y el apóstol Pablo los llama impostores. Segundo de Timoteo 13:3 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quién es un impostor? Un impostor es una persona que finge o engaña con apariencia de verdad. Es un suplantador. Amén. Es un suplantador, persona que se hace pasar por quien no es. Es como un lobo con piel de oveja. Amén. Ahora, el apóstol Pablo no limitó ese engaño, amén, a otros, y él dijo que su influencia se extiende a ellos mismos. Es decir, estos realmente no solamente afectan a los que están a su alrededor, sino que a sí mismos. ¿Por qué? Porque creen que sirven al Señor,
porque confiesan la experiencia del nuevo nacimiento, hablan fluidamente el lenguaje de las Escrituras, mientras además participan de actividades cristianas. Y uno los ve y cumplen todo lo que nosotros creemos que hay que cumplir. Creen en el Señor, ¿verdad? Confiesan una experiencia de nuevo nacimiento y además de eso se manejan en la Escritura. Se manejan en los conceptos de la Escritura y además participan de todo tipo de actividad cristiana. Entonces uno dice, ¿cómo distinguimos? Y la respuesta es clara, y lo que lo distingue son los frutos. Pero no hay quien nos haga una pregunta así, ¿cómo poder distinguir qué es y qué no es? Bueno, Mateo, vaya por favor al libro de Mateo, al capítulo 7, ¿sí? El libro de Mateo, capítulo 7, versos 18 al 20. Y dice la palabra, lo encontró, ¿cierto? Mateo 18, en adelante, dice, no puede el buen árbol, está hablando del cristiano verdadero, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que concluye el maestro diciendo, por sus frutos los conocerán. Amén. Entonces, no es el activismo, no es cuánto tú domines la Escritura, no es en cuánto ministerio tú participes en en aquello. No es cuán bonito tú puedas hablar de la Biblia, sino que está determinado finalmente por el fruto que manifestamos en forma externa. Y esa forma externa es lo que Dios está haciendo en forma interna. El Salmo 1, capítulo 1 en adelante, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Amén. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Este es como árbol plantado. Amén. Plantado junto, dice, a orillas de un río. Esa es la vida de Dios, el río de Dios, que cuando llega su tiempo da fruto. Amén. Y su hoja no cae y jamás se marchita. Bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará para siempre. Su vida prosperará. Usted se da cuenta que hay figuras en la Escritura que nos hablan y nos dan luces. Y una de estas figuras son los árboles. Lo que se siembra, la semilla que se sembró y reventó y murió y dio fruto. Si el grano no muere, no lleva fruto. ¿Qué es lo importante del grano? Que dé fruto. No, lo importante no es tener mucho grano, lo importante es que el grano dé fruto. Seremos como palmera plantados en la casa del Señor, plantío de Jehová somos. El ciego, ¿verdad? El Señor toca sus ojitos y de pronto dice, veo hombres como árboles. Dios nos dice claramente que hay un interés celestial de que nosotros demos fruto. Demos fruto. Y Él desea que estemos plantados a la orilla del río de Dios, porque si nosotros nos despegamos del río del Señor, de sus aguas profundas, cristalinas, las aguas que hacen bien, no nos vamos a nutrir y no vamos a dar nunca fruto. ¿Usted ha visto esos árboles apolillados con pestes? Bueno, ¿qué le queda a ese árbol más que cortar?
Por eso, por favor, pongamos atención a lo que estamos cultivando en nuestro interior, porque lo que cultivamos en nuestro interior ha de manifestarse en forma exterior. Por eso la vida del Espíritu no es una vida exterior, la vida del Espíritu es una vida interior. Amén. Por eso cuando el sacerdote, ¿cierto?, iba a presentar en el Yom Kippur, iba a presentar, ¿verdad?, en el tiempo de la expiación, iba a presentar el sacrificio al lugar santísimo, lo que él hacía era partir en el exterior, entraba al patio, entraba al lugar santo y llegaba al lugar santísimo. Siempre la vida de Dios está escondida en el interior, siempre. Por eso Él llama a la intimidad, Él llama a la cámara secreta, Él se retiraba con sus discípulos. Siempre ha sido así. Y cuando eso trae cierto fruto, el fruto rompe. Usted no puede detenerlo. Usted no puede decir, voy a detener ese manzano que está sacando tanto fruto. Es imposible. La fruta va a salir, es una experiencia de vida. El cristianismo es una experiencia de vida. Usted puede llevar 10, 20, 30 años dentro de una iglesia y eso no te garantiza absolutamente nada. Por eso esta palabra es para cada uno de nosotros, quienes hoy hemos llegado a este lugar, nos hemos convocado, para aquellos que están escuchando en radio, es para nosotros. Debemos asumir la responsabilidad del tiempo, meses y años que llevamos en el Evangelio y decir, Señor, yo quiero entrar de ahora en adelante a la cámara secreta. Yo quiero estar en intimidad contigo. Están los árboles malos. Amén. Judas, vamos a Judas nuevamente. El verso 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, son personas que tienen graves problemas con la autoridad. Son personas que no se someten, sino que ellos determinan según, escuche bien, según su propio deseo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando uno se encuentra con alguien así, es alguien que ha sido mordido precisamente por la serpiente. Es alguien que ha bebido del veneno de desafiar al Señor, a la Escritura, y decidir su propio camino, según lo que sus sentidos le indican. Tal cual Eva. Le pareció bueno el fruto, le pareció codiciable, inclusive que le iba a ser sabio. Fue y comió del fruto contra todo pronóstico que Dios ya había dicho. Dice el libro de Judas también, el verso 16 y el verso 19 dice, son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Esto es fuertísimo. Personas que se aprovechan, amén, se aprovechan, hablan bien de otros para poder ellos sacar provecho. Ahora, no es este Judas 8, este Judas 16, verso 19 también, ¿no es esta acaso una descripción precisa de muchas personas que crean problemas en sus propios hogares, en sus propios ministerios, en las propias iglesias? Claro que sí. Son aquellos, repito, que se infiltran, como dice Judas, y que con apariencia de piedad toman la gracia y se la acomodan como quien se acomoda un overol. Se ponen la gracia a la medida. ¿A la medida de qué? A la medida según el estilo de vida que ellos deciden vivir. Y provocan dentro de la iglesia divisiones. Hay muchas personas inocentes e ingenuas que han sido precisamente influenciadas por este tipo de comportamiento. Usted puede decir, pero ¿cómo va a influenciar? Por supuesto que influencia, por supuesto. Para eso estamos los pastores, para tener cuidado de aquello. Cuando usted está formando su hogar, usted tiene un hijo, un par de hijos,
Dígame usted si acaso el hijo mayor no va a influenciar al menor. El menor normalmente crece con más rapidez, más despierto, porque el mayor ya lleva la delantera en muchas cosas. Y el menor, ¿qué quiere hacer? Todo lo que él hace. Si él se tira de la silla, él se quiere tirar de la silla. Si el papá o la mamá está jugando ahí con el mayor, ¿cierto? A la lucha, a la pelea ahí, en una cama, aparece el más chico y quiere jugar. Y normalmente queda llorando, ¿o no? ¿Por qué? Porque no tiene las habilidades del más grande. Bueno, en las iglesias ocurre lo mismo. Tú quieras o no, hermano, después de 6 meses en esta iglesia, usted ya se da cuenta que usted es una persona, que hay personas nuevas que le están mirando. Y si usted es una persona que entrega a su hijo, hermano, y que aquí coma papa frita, tome yogur y haga lo que quiera, rápidamente le vamos a decir que eso está mal, que no se hace. Yo he estado en cultos donde de pronto se pasean acá adelante con camiones, los niñitos chiquititos, jugando los autos, jugando los camiones, dentro de las iglesias, hermano. Yo me empiezo como a sacar la piel así de a poquito, hermano, así me da como algo. Eso no puede ser, no puede ser. No, nosotros nos convocamos, ¿cierto?, a las iglesias para adorar al Señor. Y la excusa no es que es tan chiquitito. No, no es la excusa. ¿Usted cree que el diablo le dice, es que es tan chiquitito, no lo voy a tocar? ¿Usted es que es tan chiquitito, no lo voy a influenciar con los primitos mundanos? ¿Es que es tan chiquitito, no lo voy a influenciar con los profesores ateos? ¿Usted cree que el diablo piensa así? Él no piensa así, hermano. Usted no puede pensar así con su hijo. No, usted tiene que decirle, vamos al culto a adorar. Usted le chanta una bandera en la mano y él tiene que adorar. Y vamos a danzar y lo toma, lo levanta en el aire hasta que por último cae rendido. Pero vamos creando, escuche bien, usted tiene que tomar al cuerpo y someterlo a la alabanza. El cuerpo no quiere, pero mándele a jugar una pichanga a las 11:30 de la noche cuando se acabe el culto. A ver si los varones no se van a convocar y ya hay 1.000, 2.000 pesos y sale tremenda ofrenda, hermano, para Mamón, para el faraón. Y allá está el empresario que invirtió en su bodega y dice, aquí vienen esto, aquí hay, 22, 25. A ver si ese equipo de fútbol de pronto hace una ofrenda buena para la iglesia. ¿Me está entendiendo? No nos podemos guardar para el Señor. Todo lo contrario, nos tenemos que ofrendar para el Señor. Y estoy hablando de nosotros, nuestras vidas, lo que nosotros somos. Amén. Entonces no podemos, repito, seguir la corriente de estos que se infiltran y que nos traen un evangelio tibio. ¿Vas a ir al culto? No, hermano, la verdad es que voy siempre. Y el nuevo mira y dice, se puede. Ay, se puede llevar yogur para que el niño tome dentro del culto. Ah, y se puede, entonces llegar más tarde. Y se puede, y creen que se puede. No se debe. Si estamos formando un hogar, estamos formando una familia que ama al Señor, hay cosas que no se hacen. Pero estos que se infiltran nos traen una vida tibia. Nos traen una vida sin compromiso. ¿Hasta qué hora el ensayo? Hasta las 11, 10:30 ya, a las 10. Tan tarde. ¿A qué hora los varones, hasta qué hora salimos 11:15, 11:20? Tan tarde. Mañana hay que trabajar. Hermano, no mañana, toda la vida. Es que está lloviendo, hermano, vivimos en Chiloé, llueve casi todo el año, hermano. Es que le he dicho tantas veces al niño, hermano, le vas a decir hasta que tenga 30, 40 años al niño. Le vas a seguir llamando la atención. Yo voy a mí, hermano, y yo piso el departamento de mis papás y yo soy el Michelito. Pregúntale a mi hija y se burla ella. Y de repente unas paradas de carro así en seco en la mesa. Y los dos me miran. Ese es el momento que los hijos disfrutan. Disfrutan cuando los padres nos ponen, ¿cierto?, la máquina y nos miran. No dicen nada, pero lo dicen todo. Toda la vida vamos a ser padres. No nos podemos cansar de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo vamos a cosechar. Estos
que hacen tropezar, ¿verdad?, a los más pequeños. Dice Judas, verso 11, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tremendo versículo, hermano. Ahí tiene 3 nombrecitos para sus nietos, si te quiere, hermano. ¿Cómo estaría? Caín, Balaam y Coré. Que nos falta, hermano, y se va a buscar un nombre del Señor que nos dé, y no lee nunca la Biblia, se encuentra de repente con Coré, hermano. Yo conocí un Judas por ahí, espero que haya sido este. Espero, más vale que haya sido este. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro, por el error de Balaam y perecieron en la contradicción. El camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. El Señor lo que hace es igualar a estas personas con los 3 hombres del Antiguo Testamento, Caín, Balaam y Coré, que en un momento disfrutaron de la fraternidad con Dios, amén, o que estuvieron a su servicio y que luego se desviaron para siempre. ¿Puede pasar eso? Sí, hermanos, lo hemos visto. Pasaba, por supuesto, aquí están los ejemplos. Balaam fue avaro por poder, por posición y por dinero. Y la Escritura describe que prostituyó la unción de su vida. Amén. Si me maldices a Israel, ¿de cuánto estamos hablando? Te daré poder, te daré nombre. Si me maldices a Israel. Bueno, por causa de esto él murió, amén. Por orden del Señor. Caín presentó una ofrenda desobediente. Él se ofendió y se rebeló contra el consejo de Dios y comete un asesinato. Caín, Abel, ¿qué es lo que llevó? La ofrenda que Dios pedía. Un animalito. Amén. Usted traiga lo que Dios le pide a usted. Dios le pide adoración, déle adoración, hermano. No traiga su ánimo, su buen ánimo. Hoy día me fue tan bien, tengo tantas ganas de danzar. No alcanza eso. No alcanza. Vengo bajoneado, el jefe me llamó la atención, vamos a ver, no sé, no estoy choreado. No, tampoco alcanza eso. Usted tiene que venir y disponer, amén, todo lo que usted es a la cruz y presentarse, haya tenido un día blanco, oscuro o plomo. Da lo mismo. Amén. Lo que hace Caín es presentar lo que mejor él creía que había, ¿verdad?, dentro de lo que él tenía. Voy a impresionar a Dios, le voy a llevar las mejores lechugas, la mejor siembra, lo mejor. Todo el esfuerzo que yo he hecho, cuidando, porque recuerde que la tierra estaba maldecida, amén. No era llegar y sembrar. Ahora que habían espinas, habían piedras, había que romper, había que hacer surco, había que traer agua, había que sembrar, había que cuidar, había que espantar a los pájaros, que no se comieran la semilla, lo que estaba brotando, lo que estaba creciendo. Había mucho esfuerzo. Y él trajo su esfuerzo delante de Dios. Y Dios no lo tomó en cuenta. Coré fue un sacerdote descendiente de Leví. Sin embargo, dice la palabra que se levantó en oposición a Moisés y en oposición a Aarón en el desierto, clamando y diciendo, Números 16:3, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos también está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Oye, si todos somos cristianos acá, ¿por qué el pastor Michel es el pastor y no el hermano Perico Los Palotes? Si todos somos cristianos, eso está diciendo. Ahora, si usted mira con cuidado, la preocupación no era que Moisés estuviera sobrecargado de trabajo, de apoyar en la obra del Señor. No. Él deseaba la autoridad que estaba en Moisés. Su plan oculto era promocionarse a sí mismo, ¿verdad? Insubordinado al liderazgo señalado por Dios. Y acusó a Moisés, ojo, a quien Dios había exaltado. Amén, es importante eso. Dios lo había puesto, a pesar de cómo estaba Moisés. ¿Cómo estaba Moisés, hermano? Estaba listo para el patio de los callados. Amén. Tenía olor a pasto, dicen. Estaba mal, estaba viejito. Apenas hablaba. Y él dice, si apenas hablar, él ya estaba listo para partir.
Y ahí comienza la historia de Dios con él, con respecto al éxodo, a la libertad que Dios le da al pueblo de Israel, usando un hombre que estaba débil en la carne, debilitado él en su tiempo, en sus años, mas Dios lo pone. Al hacer esto Coré, él colocó, ¿verdad?, su vida contra la autoridad de Dios. Dice Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que el presidente que tenemos en nuestra nación, Dios lo puso? El alcalde que tenemos, el guardia del banco, el inspector del colegio, el director del colegio, tu jefe o tu capataz o tu jefe de turno. Dios puso a las autoridades. Me gusta mucho cuando el apóstol Pablo hace advertencia y les dice, ustedes esclavos, así les dice, ustedes esclavos sirvan a sus amos como el Señor. Y ustedes amos, o sea, él asume que estamos en una cultura, decía él, donde hay esclavos cristianos y amos cristianos. Amén. Y el esclavo era un bien. ¿Se acuerdan cuando yo les prediqué de eso? El esclavo era un bien. Bueno, el apóstol Pablo hace esa advertencia. Esclavos sirvan a sus amos como al Señor. Y ustedes traten bien a sus esclavos. Amén. O sea, no nos podemos nosotros desligar de la responsabilidad que tenemos con respecto a nuestras autoridades. La rebelión se marca en la vida de Coré y sencillamente Dios se lo tragó. Dice la Escritura que se abrió la tierra y fue tragado él y todos los que se rebelaron con él. Entonces, este trío, ¿cierto? Este ramillete, Caín, Balaam y Coré, Judas los nombra. Los voy a volver a leer. Hay de ellos, dice, porque han seguido, ¿quiénes son estos? Ellos, los que se han infiltrado en las iglesias, que han hecho de la vida de la gracia una vida de libertinaje y han hecho que los nuevos creyentes tropiecen. Hay de estos, porque o siguieron el camino de Caín, o se fueron, ¿verdad?, por lo de Balaam, o simplemente cayeron en la contradicción de Coré. Hay de ellos. Caín, Balaam y Coré, hombres incapaces de mantener su intimidad con Dios, porque su objetivo era servirse a sí mismo. Amén. Tanto Caín servía según lo que dictaba su corazón. Voy a llevar a Dios lo que yo creo que es bueno, no lo que mi mamá o mi papá me dijo. Porque usted tiene que entender que Caín y Abel tenían una historia de una relación con Dios con los padres. Amén. Los padres fueron sacados del huerto. Por lo tanto, los padres nosotros transmitimos nuestras experiencias con Dios también a nuestros hijos. Cuanto más aún en el Génesis hasta adelante. Después recién se comienza a escribir, pero toda era la transmisión vocal. Por lo tanto, ellos conocían, Caín y Abel conocían lo que a Dios le agradaba. Por eso, cuando uno dice, ¿por qué Abel lleva un animal? ¿Y por qué Caín lleva de lo mejor que consiguió en la tierra en su esfuerzo? ¿Por qué Abel sí lleva? Porque sabía, no en forma espontánea, esto se enseñaba, se transmitía, sabía que eso era lo que agradaba a Dios. Y este Caín llevó según lo que le agradaba a su propio corazón. Por eso te repito, no basta con lo que tu corazón dicta. No basta que esté lleno de entusiasmo o lleno de esfuerzo. Aquí lo importante es que lo que tú traigas sea bíblico. Amén. Balaam servía según su propio deseo. Según cuánto él pudiera ganar en el servicio, así él servía. Y Coré lo único que quería era buscar y encontrar esa autoridad que había sido delegada a Moisés. Por esto estos hombres, uno buscando la autoridad, otro buscando el dinero y la fama, y el otro buscando lo que su corazón decía, estos tres simplemente abandonaron la intimidad con Dios y empezaron a escuchar sus propios corazones, incapaces de poder mantener la intimidad con Dios. Por eso nosotros debemos cuidarnos de apartarnos de la intimidad con Dios, de dejar de lado lo principal,
de pasar tiempo con el Señor. Es tan fácil enfriarse, es tan fácil que la soberbia haga presa de nosotros. Porque Dios nos usó, porque tengo un discípulo, 3 discípulas, 4 discípulas, no lo sé. Lo que sea, ¿verdad? Te puede de pronto alcanzar aquel veneno mortal del enfriamiento, de la soberbia, de la autosuficiencia, te puede alcanzar. Si te mira la vida de estos hombres. Oye, si Coré estaba rodeado de gente cristiana, Balaam profetizaba, ni hablar de Caín, sus padres, lo que tienen que haber contado del huerto, lo que tienen que haber hablado, lo que tienen que haber dicho, la experiencia con el Dios vivo. Entonces, habían razones para que ellos simplemente se fueran, ¿verdad?, del Señor, porque tenían un entorno malo, un entorno mundano, no la habían. ¿Cuál es la razón? La falta de intimidad con Dios. Por eso nosotros podemos vivir dentro del templo de lunes a domingo, pero si no tenemos intimidad con Dios, hermano, vamos a seguir haciendo cada uno según su propio camino. O vamos a seguir el camino de Caín, o vamos a seguir el de Balaam, o vamos a seguir el de Coré. Por eso debemos presentar, amén, nuestro servicio delante del Señor. Debemos presentar y que Dios examine, que Dios examine, que Dios lea nuestro corazón, que Dios lea y examine lo que nosotros tenemos. Cuando nos exponemos delante del Señor, cuando nosotros estamos delante del Señor y estamos sirviendo, y estamos enseñando, estamos predicando, o estamos los músicos haciendo música, o los que van haciendo clase de niños, bien, eso está bien. Pero si el soporte de eso no es estar con Dios, tarde que temprano te vas a desviar. Tarde que temprano. Si la razón por la cual tú haces clases, vas a la radio, coordinas, predicas en la calle, ministras una alabanza, la razón principal es Cristo. El soporte es Él. Y para nosotros hacerlo y que esto sea limpio, debemos pasar tiempo con Dios. No era precisamente entonces el servicio de Dios, amén, lo que ellos buscaban, o servir al pueblo. Lo que ellos buscaban era servirse a sí mismo. Judas, capítulo 12, búsquelo, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, amén, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Amén. Ágapes, festivales de amor, eran comidas comunes que celebraba la iglesia primitiva. De repente se juntaban la familia de aquí con la familia de allá, y ya yo llevo esto, yo llevo aquello, y yo llevo esto otro. Y ponían una mesa y comían, y compartían, y disfrutaban. Eran momentos de amor, donde se amaban. Cualquier clase de reunión cristiana actual podría representar un festival de amor, un festival de ágape, el amor de Dios. Bueno, los impostores que asistían a esta fiesta eran llamados manchas. ¿Por qué? Por sus conductas. Esta es una fiesta de amor, porque nos juntamos para glorificar su nombre. Amén. Somos el efecto de la vida de Dios. Dios nos tocó y nos hizo sus hijos, y ahora queremos estar con Él, pasar tiempo con Él. Pero hay estos, dice Judas, desde el comienzo, desde que estamos ya estudiándolo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y además niegan
al Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Estos, del verso 3, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente, sin ningún respeto, con vosotros, ¿cierto?, se apacientan a sí mismos. Lo hacen, escuche bien, para sacar provecho para sí mismo. Es como el hermano que siempre está buscando la oportunidad de aprovecharse del otro, de ver qué bueno puedo conseguir, de cómo me puedo aprovechar. ¿Y saben cómo lo llaman ellos? Bendición. Lo llaman bendición. Y han manipulan la conversación, llevan la conversación al extremo hasta que el hermano dice, no, sí, no hay problema. Y dice, oye, me bendijo. No te bendijo. Tú provocaste. Se apacientan a sí mismos, se reúnen con ustedes, participan y lo hacen para apacentarse ellos mismos. Efesios 5:27 nos advierte lo siguiente. Dice la palabra que el Señor va a regresar por una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Amén. Estos que se han infiltrado y han transformado la gracia en libertinaje son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, participando de lo que genera la coinonía espiritual, esto lo hacen para apacentarse a sí mismos. Por eso, un día serán juzgados y no van a ser encontrados en la asamblea de los rectos el día del Señor. Porque Judas continúa y dice, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos. ¿Vacíos de qué? Vacíos de una relación con Dios. Que aparentan piedad, pero están vacíos del carácter del Señor y tienen la apariencia de un creyente, pero sin la sustancia de un creyente. Que Dios nos guarde. Que Judas, usted llegue a leerlo a su casita. 25 versos. Léalo 7 veces, léalo. Y dígale, Señor, sigue ministrándome. Porque yo no quiero ser tropiezo. Al contrario, queremos ser de bendición para otros. Queremos ser puente entre el débil y aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Queremos ser puente, queremos ayudar. Queremos levantar al débil. Aquel que tropezó y cayó, levantarlo. Y mostrarle al nuevo que se sirva a Dios con un corazón ardiendo, que la disposición hacia Él debe ser total y absoluta, que el Señor no es parte de nuestra agenda, Él es nuestra agenda. Él es nuestra agenda. Que Dios nos haga madurar, que Dios nos lleve en su verdad y provoque de nosotros ser personas que le amemos intensamente. Vamos a orar ahí donde estamos sentados. Padre, te damos gracias por provocarnos a reflexionar en esto, Señor. Porque cualquiera de nosotros podría pensar que estos que se han infiltrado, Señor, son personas que vamos a identificar muy fácilmente. Y la verdad, Señor, es que la vida de estas personas son muy sutiles, son muy como serpientes. Te pedimos, Señor, estar apercibido de que si nosotros mismos hemos tenido actitudes o estamos teniendo actitudes así, que tú, Señor, nos corrijas. Que tú alumbres de tal manera que podamos ver nuestra tibieza, nuestro poco compromiso. Que tú, Señor, alumbres de tal manera que podamos ver, Señor, nuestra poca capacidad de tomar la cruz, de vivir vidas sacrificadas, vidas piadosas, de poner, Señor, nuestra mejilla por el otro, de llevar la otra milla, la carga del hermano.
sin esperar nada a cambio, Señor. Simplemente hacerlo. Enséñanos a crecer, Señor, en intimidad contigo. Queremos ser íntimos contigo. Queremos, Señor, entrar en la cámara secreta, llegar hasta el fondo, hasta el lugar santísimo y no salir de ahí. Queremos ser plantíos de Jehová, plantados en tu casa, a orillas, Señor, de tus aguas refrescantes, nutritivas. Queremos ser como árboles plantados ahí, que demos fruto en nuestro carácter, en nuestro temperamento, que se manifieste en nosotros el amor ágape, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, el amor, la paciencia. Queremos, Señor, que el fruto se manifieste. Queremos quedarnos a vivir, Señor, en este río. Queremos dar fruto tuyo. Que lo que hagamos, Señor, prospere. Que lo que hagamos, que nuestra vida, nuestro temperamento, nuestro carácter, sea una vida prosperada, que crezcamos. Tantas veces, Señor, hemos asociado la prosperidad al bien material. Cuando tú dices, y todo lo que haga prosperará para siempre. Esta vida cristiana, este carácter, esta vida que se manifiesta con el compañero de trabajo, con los padres, con los hijos, con quienes nos rodean, Señor, tiene ese sello. El sello de un árbol que crece junto a corrientes de agua. Padre, gracias. Muchas gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor, a cantar, a alegrarnos en Él. Cantamos no porque a la congregación le guste, cantamos porque a Él le gusta, porque a Él, dice la palabra, le place, Él habita, escuche bien, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso dice la palabra, dichoso el pueblo que sabe alabar. It said that you would fall on sons and daughters.